Estamos siguiendo una serie llamada Sabiduría, parte 3. Amén. Sabiduría. Qué importante, meditaba yo, que es ser sabios y no necios. Sabios y no necios. No hay nada más contrario a la sabiduría que la flojera, hermano. ¿Sí? ¿Está de acuerdo usted con eso? Y no hay nada más contrario a la sabiduría que confiar en la suerte. ¿Se ha fijado? Todos nosotros venimos de un mundo donde todo es postergable. Todo es postergable. Pregúntele a alguien que esté estudiando en la universidad y dígame si no ha tenido que luchar con esa maldición, no tengo otra palabra, de la postergación. Decimos, no, si todavía me queda un mes para estudiar para el certamen. Y después se va encontrando que está en la última noche, el día anterior, y en la última noche recién urgido ahí, tratando de asimilar rápidamente todos los contenidos que van a entrar en ese certamen. ¿O no es así? ¿O usted es de los que estudia un día a la vez y estudió los 30 días desde que le avisaron? Tiene que luchar con eso, ¿no? Todos tenemos que luchar con eso. El pago de cuando uno va a sacar la revisión técnica, cuando uno va a sacar el permiso de circulación. No, estamos en el último día haciendo la fila para poder pagar lo que corresponde. Siempre la postergación está presente. Y lo otro es confiarse de la suerte. ¿Cómo va a ser tanta la mala suerte, no? Y le echamos la culpa y pensamos que nosotros tenemos que ser aquellas personas tocadas por la varita mágica, que todo les resulta sin esforzarse, todo les resulta sin ser metódicos, que todo les resulta sin trabajar primero. Es contrario a la sabiduría confiar en la suerte, hermanos. La palabra del Señor nos dice que el que quiera gustar de los frutos debe trabajar primero. Es una ley que del obrero es digno también de su salario. Todo obrero es digno de su salario. Yo quiero hoy día enfocarnos en algo muy pequeñito, pero ese muy pequeñito nos va a enseñar principios muy grandes. Amén. Y abra su Biblia, por favor, en Proverbio, o enciéndala en Proverbio, capítulo 6, verso 6, al verso 8. Yo tengo la Nueva Versión Internacional, sí, la misma. Bueno, esta palabra en forma inmediata no es para usted, porque si no parecería que yo lo estoy insultando. No es para usted. Esta es una palabra que el proverbista, ¿cierto?, le dice a un holgazán, a un flojo, a un perezoso. No es usted. No piense que el pastor Carlos tomó esta palabra para tratarlo y tratarla mal. No es mi intención. ¿Amén? ¿Amén o no? Ya, bien. Dice, ya, leámoslo todos juntos para que así piense usted que me lo está diciendo a mí también. ¿Ya? 1, 1, 2, 3. Vamos. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. El 7. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne.
Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. ¿Amén? ¿Le gustó el proverbio? Son lindos los proverbios, hermanos. Son muy, muy buenos. Suenan preciosos. Este es una forma de escritura proverbial, ¿no? Sin embargo, en ella encontramos mucha nosotros sustancia, muchos principios hermosos que nos van a enseñar hoy día. Y está hablando de un pequeño insecto, ¿cierto?, que nos va a enseñar grandes principios. ¿Amén? Un pequeño insecto llamado hormiga. Las hormigas son de la familia de los formícidos. ¿De qué familia? Formícidos. Y son insectos eusociales. ¿Cómo son? Eusociales. ¿Qué significa que sean insectos eusociales? El prefijo eu quiere decir que es algo bueno o real, ¿ya? Y eusociales quiere decir el más alto nivel de organización social. Ellos son parte de los insectos o animales, ¿cierto?, que tienen el más alto nivel de organización social. ¿Ya? Es el más alto. Eso quiere decir que nosotros tenemos mucho, mucho que aprender de ellas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos seres sociales también. El ser humano es un ser social. Somos una especie sociable que tiene que relacionarse. ¿Amén? Bien. Esas son las famosas hormigas. Y fíjese que ellas han vivido millones de años. Millones de años. Se dice que aunque haya una tercera guerra mundial, quizás serían las únicas sobrevivientes de esa tercera guerra mundial. También se sabe que se han estudiado alrededor de 12.000 especies distintas de hormiga. 12.000, pero se piensa que pueden llegar a ser 22.000 especies distintas de hormiga. Cuando usted ve una hormiga, ¿solamente ve una hormiga? Usted ve un montón de hormigas. Imagínense la cantidad extraordinaria de hormigas que pueden existir en el planeta Tierra. Son famosas. Y fíjese que son tan importantes que el proverbista, Salomón, hombre sabio, las considera como una de las especies más sabias en toda la tierra, junto con la araña. Dice que la araña, que es un pueblo sencillo, simple, sin embargo, habita en la casa del rey, ¿cierto? En palacios, habita en palacios. Nadie las invita, pero ahí están, ¿cierto? En la parte más rica del... ¿Quién no tiene arañas en su casa? Yo fumigué hace como un par de meses, pero no sé si se habrán ido, pero estoy seguro que todavía queda alguna por ahí. Pero las hormigas es un pueblo insignificante. Si usted lee algún estudio, tal vez se dé cuenta que esos estudios dicen que son ciegas, hermano. Son ciegas, o sea, tienen antenitas. Y esas antenitas les ayudan, pues ellas se guían por el contacto, las vibraciones. Sin embargo, son ciegas. O sea, ni siquiera en eso nos superan. No se guían por vista. Mire qué interesante. Y la palabra del Señor nos invita a no guiarnos por la vista, sino que nosotros debemos ser un pueblo que se guía por fe y no por vista. La vista nos ayuda mucho, ¿cierto? Es muy complicado el tema de la vista. Sin embargo, muchas veces nuestros ojos nos traicionan.
y nos hacen percibir una realidad que en realidad no es tan verdad. Y el Señor nos llama a que nosotros tengamos que vivir por fe. ¿Está usted viviendo por fe o está viviendo por las circunstancias? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, vuelve a aparecer la vista como una trampa hacia nuestra relación con Dios. Una trampa porque muchas veces nosotros no creemos en lo que no percibimos, no creemos en lo que no vemos, no creemos en lo que no palpamos. El Señor dice que el que cree en Él tiene que creer por fe en el Señor. No necesitas ver para creer, usted necesita creer para ver la gloria del Señor. Sí, es verdad, ¿no? Mire, y aquí yo encuentro 3 maravillas en este simple relato que nos habla acerca de la hormiga. 3 principios maravillosos, fundamentales, que un pequeño insecto que ni siquiera tiene vista nos puede llegar a enseñar a nosotros que no creemos en los dueños del mundo. Ellos tienen tanto que enseñarnos. El Señor tomó un insecto de los más pequeños de la tierra para enseñarnos y darnos cátedra de lo que significa ser seres sociales. Nos dan cátedra de algo que nosotros por años no hemos podido desarrollar con toda la literatura que existe. No hemos podido desarrollar correctamente. Siempre fallamos, siempre nos traicionamos unos a otros, siempre nos jugamos chuecos unos a otros. Primer principio, no tiene quien la mande. No la manda nadie. Eso lo leyó usted, ¿verdad? La hormiga no tiene quien la mande, dice. No tiene quien la mande. Y esto es un principio que tiene que ver con la iniciativa propia. Las hormigas por iniciativa propia buscan alimento. Nadie las mandó. No tienen nadie. Ellas no trabajan para nadie. Nadie las mandó. Nadie les dijo, hormiguita, anda. Porque si tú no vas, te vas a morir de hambre en el invierno. Nadie les dijo eso. Nadie las manda. Sino que toman la propia iniciativa. Iniciativa personal. Todo lo contrario es, por ejemplo, una filosofía llamada estoicismo. Los que creen y asimilan la filosofía del estoicismo son llamados estoicos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 18, nos relata el libro de los Hechos que el apóstol Pablo se encuentra en un lugar de Atenas donde se agolpaban los epicúreos, que era otra filosofía, y los estoicos. Yo tomo esta filosofía de los estoicos. ¿Por qué? ¿Quiénes eran estos estoicos? O la filosofía del estoicismo propiciada por Zenón, un pensador griego. Dice que es entereza o conformidad ante la desgracia, ante el dolor o ante la adversidad. Entereza o conformidad. Pudiéramos nosotros considerar algo muy positivo en la entereza, ¿no? Sin embargo, significa conformidad al dolor, a la desgracia y a la adversidad. Era muy fuerte este pensamiento en los tiempos del apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo va en contra de ese pensamiento. Va en contra de ese pensamiento, lo puedo deducir yo por lo que dice Romanos, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 12, verso 2, donde dice, no se conformen a este siglo,
sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. No se conformen con la desgracia que les ha ocurrido. No se conformen con lo pecador que es este mundo. No tomen la misma forma con el conformismo que este mundo tiene. Que ese es tu destino, así te tocó, entonces nada más puedes hacer porque es el destino que así te tocó nada más. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que es tu destino, hermano. Lo siento. Así te tocó y listo. Pero no necesariamente esto debe ser así. No necesariamente. Hay una película que vimos la semana pasada, no me parece, contigo, ¿sí? Se llamaba Inquebrantable, ¿cierto? Inquebrantable. Nos gustan mucho las películas con mi hija que tengan un sentido de enseñanza, pero también que tengan mucho de vida real. Y esto es la historia de un hombre que nace y es el menor de sus hermanos, y sus hermanos eran muy capaces en todo, les iba bien en todo, y él era un pilluelo que siempre lo estaban regañando, siempre era como el peor. Sin embargo, su hermano mayor lo amó mucho y lo animó para que él pudiera, se dio cuenta que tenía habilidades en el atletismo y lo ayudó tanto y lo influenció de tal manera de que él llegó a ser un atleta olímpico e hizo una proeza en los Juegos Olímpicos. No me preguntes de qué año, pero mucho tiempo atrás. Una proeza que iba al final de la carrera. Sin embargo, de repente él como que cobra ánimo y esperó la última vuelta, y en la última vuelta, estando último, corrió y llegó a ser el primero. Y sacó una medalla olímpica en esa ocasión. Y eso fue real. Este personaje de Estados Unidos, luchando en la guerra, fue tomado prisionero por los japoneses, y el que estaba a cargo de él, de los japoneses, lo reconoce, que era el que había ganado la medalla en los Juegos Olímpicos, y le empieza a dar con todo. Lo golpeaba solamente porque lo miraba y le pegaba porque no lo miraba. Por eso la película en realidad se llama Inquebrantable. Él pudo haberse echado a morir. Él pudo haber dicho, esto yo no lo puedo soportar, a mí me tocó la mala suerte, me agarró mal este tipo, entonces yo aquí no puedo hacer nada más. Pero él se acuerda de las palabras que le decía a su hermano y salió adelante y terminó la guerra y a él lo condecoraron. Una historia muy linda, muy hermosa, que me hace recordar este principio que nos enseña la hormiga, que aunque no tiene quien la mande, sin embargo toma siempre la iniciativa. Siempre toma la iniciativa. El Señor, cuando nos dice que debemos ser sabios, nos invita siempre también a tomar la iniciativa, hermanos. A no esperar que se nos den las cosas, porque las cosas muchas veces no se nos van a dar. En serio. Muchas veces las cosas no se nos van a dar. Y usted me puede decir, pero ¿cómo no se nos van a dar si somos hijos de Dios?
Bueno, los hijos de Dios tienen que también tener la iniciativa de emprender. Debemos tener la iniciativa de avanzar. Si los cristianos de China no hubiesen tenido la iniciativa, nunca hubieran podido predicar el evangelio en China. Jamás hubieran podido predicar el evangelio en China. ¿Por qué? Porque el que predicaba el evangelio en China era perseguido, era muerto. Hoy día nuestra Iglesia Metodista Libre está creciendo de una forma extraordinaria en esa nación. Extraordinaria. Ellos todavía no tienen permiso del gobierno para poder reunirse libremente. Ellos, y no sé si esto será bueno o malo, pero ellos están creciendo a través de células ocultas en las casas. Cuando el obispo va, parece agente secreto, lo andan trasladando de una casa a otra rápidamente, en forma muy sigilosa, porque los persiguen. Pero la iglesia está creciendo. Ellos tomaron la iniciativa. Ellos dijeron, no, el Señor está con nosotros, nosotros tenemos que avanzar. Siempre hay una forma. Eso es lo que piensa un hombre sabio. Siempre existe una manera. Siempre existe una forma. No está siempre todo cerrado. No te guíes por vista. Haz como la hormiga. Toma la iniciativa. Amén. No, es que esta persona es imposible que conozca a Cristo. Toma la iniciativa. Siempre Dios tiene un plan extra. Pero el Señor necesita personas que tomen la iniciativa. Amén. ¿Puede salir algo bueno de Lot o no? ¿Cuántos lo creen? Ayudado del Señor, tomando la iniciativa, siempre es posible, hermanos. Siempre es posible. Amén. ¿Cuántos aman la sabiduría que el Señor da? Segundo principio que nos enseña la hormiga. Esta es la hormiguita hippie, hermano. Hay una canción que siempre escuchábamos. La hormiguita hippie. La hormiga nos enseña. ¿Cómo dijo? No escuché, ya. Segundo, no tiene quien la... No, eso ya lo vimos, ¿cierto? Esa era la primera. Primero, no tiene quien la mande. Segundo, no tiene quien la vigile. ¿Cierto? ¿Se parece? No tiene quien la vigile. ¿Cuántos trabajan para alguna empresa o levánteme su mano? ¿Trabaja usted para una empresa? ¿Sí? ¿Tiene quien lo vigile? ¿Sí? El famoso supervisor, el que chicotea los caracoles. No tiene idea de nada, pero lo único que sabe es que usted tiene que estar moviendo las manos. Esa es la pega del supervisor, ¿no? ¿Ah? Dios bendiga a los supervisores de Chile. Y ahora yo pregunto, ¿quién es supervisor aquí? A ver. Agárrese, hermano. Abróchese el cinturón. ¿Sabe una cosa? Los supervisores no deberían existir. Lo siento, hermano. Eso sí. Pero tranquilo, no se arremangue todavía, tranquilo. Ya quería saltar aquí arriba ya, hermano. ¿Por qué les digo que no deberían existir? Porque la hormiga no necesita un supervisor. Ella trabaja sin que alguien la vigile. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en Lota? ¿O qué pasaría en el PMU? ¿O Proempleo?
Si no hubieran los supervisores, hermano. No, ¿hay algún supervisor PMU aquí o no? No, no hay ninguno. ¿Qué pasaría? No irían a trabajar, no, firmarían. ¿Y eso? La hormiga no trabaja como sirviendo al ojo. ¿Me escuchó bien eso? Hay un dicho chileno, me gustan los dichos, usted sabe. Flojo, pero vive el ojo. Ese dicho grafica a aquella persona que trabaja solamente para que lo vea el supervisor. Se da cuenta de que el supervisor está lejos y hasta ahí quedó la pega. ¿Eso honra a Dios? Eso no honra a Dios, hermano. Puede que el ojo humano no te esté viendo, pero Dios te está viendo. Es que estaba orando. ¿Vale eso, no? Ore en su casa, ore en el templo, ore en su tiempo libre, pero usted tiene un contrato. Y si usted no cumple ese contrato, usted está robando. ¿O no? No. Sí, pues. Es un contrato. Es un contrato. Usted firmó, yo hago esta parte, pero tú me pagas esto. En cuanto dependa de usted, cumple el trato. Amén. Cumple el trato. Efesios capítulo 6, verso 6, nos va a afirmar un poquitito esto. ¿Cómo dice? Efesios 6, 6. Ya. No para ser visto como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Amén. Fíjese que toda nuestra vida se relaciona con esto. No lo hagan cuando lo estén mirando, hermano. Esto se refiere a vivir una vida consagrada a Dios. Amén. Una vida consagrada a Dios. Los que estamos reunidos aquí, yo creo que es porque queremos consagrar nuestra vida al Señor. ¿O no? Y consagrar nuestra vida al Señor implica que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, del Dios vivo, ¿no? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, está consagrado al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo es tu servicio al Señor? ¿Agrada a Dios? Cuando nosotros pensamos en el servicio al Señor, debemos considerar que nuestro servicio al Señor tiene que ver con nuestro servicio a nuestro prójimo. Amén. Tiene que ver con nuestro servicio a nuestro prójimo. Nadie puede decir, yo sirvo al Señor, pero no tengo por qué servir a mi vecino. Yo sirvo al Señor, pero no tengo por qué hacer esto por otra persona. Cuando el Señor nos dice, por cuánto lo hiciste a estos hermanos más pequeños, dice, a mí me lo hiciste.
cuando se refiere a estos hermanos más pequeños, son aquellas personas que la sociedad los estima como menores o inferiores. ¿Es así la sociedad o no? ¿Es así como la sociedad trata a algunas personas o no? Los que están más desposeídos de dinero, ¿sí? La sociedad los mira en poco. Los mira incluso inferiores a animales a veces. Usted dice, ¿pero cómo? Por supuesto. Hoy día, si una persona muere y esa persona no tiene dinero, esa persona difícilmente le hagan un juicio justo. Difícilmente le hagan un juicio justo. A no ser de que esa persona sea una persona de mucho dinero, de una posición muy importante, el juicio se viene con todo. ¿Quién manda entonces? El juicio de valor que esta sociedad tiene mucho que ver con el dinero, con la posición social. ¿Sí o no? Pero el Señor nos dice, y le dice a aquellas personas que no son importantes económicamente, no son importantes socialmente, el Señor dice, ellos son tus hermanos más pequeños. Y si tú haces algo en favor de esas personas, dice, a mí me lo hiciste. Amén. A mí me lo hiciste, dice. Últimamente nosotros hemos escuchado mucho que se dice que Dios no solamente vino a los pobres, sino que vino a toda la humanidad. Eso es verdad. Para el Señor no hay diferencia, para Él no hay diferencia. Sin embargo, el Señor conoce nuestra sociedad. El Señor sabe cómo nosotros, y los evangelios lo dicen, como cuando una persona, y Él critica mucho a los fariseos, cuando dice, cuando entre una persona importante, adinerada, ustedes corren para ofrecerle los primeros asientos. Pero si entra una persona insignificante en el sentido económico, insignificante en el sentido social, arréglatelas como puedas. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué está queriendo decir el Señor con eso? El Señor está queriendo decir que pongamos nuestra atención en los más desposeídos. Amén. En los más desposeídos. Y no como queriendo agradar al ojo, sino hacerlo de corazón. Amén. Hacerlo de corazón. Bueno, dicho sea de paso, estamos formando, usted sabe, bueno, algunos saben, yo trabajo en la Oficina de Asuntos Religiosos y estamos trabajando en formar un voluntariado para ir en ayuda de personas postradas. ¿Sabe cuál es la gran debilidad de las personas postradas socialmente? Que nadie sabe que existen. Y son muchas, Magdal, tú me puedes corroborar, son muchísimas personas, incluso que están en estado de abandono, hermanos. Pero vuelvo a repetir mi dicho, que le encuentro tanta razón, un dicho muy, muy sabio: ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú no lo ves, no te das cuenta que existen, no sabes que tú ni siquiera lo sientes. No sientes dolor, no sientes compasión, no sientes nada. ¿Por qué? Porque lógicamente tú no sabes que existen. Pero yo te digo, hay estadísticas aquí en Lota, ni siquiera saliendo de Lota, aquí en Lota hay muchas personas en ese estado, en esa situación triste, en abandono y postrados. ¿Hay alguna organización o alguna ONG que conozco? Hay una agrupación católica que están trabajando, pero no dan abasto. Son demasiados. Estamos tratando de hacer una colaboración de muchas agrupaciones.
tenemos ya reunión la próxima semana, una asociación, porque entiendo yo el principio bíblico que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, o sea, tendremos mejor resultado si estamos unidos trabajando. Y yo espero que la Iglesia Santa del Señor le haga algún efecto en su oído y pudiera decir, ¿saben qué? Yo no estoy en ninguna organización, pero a mí me gustaría ayudar. A mí me gustaría ayudar, no para que me vean que estoy ayudando, ¿no? Sino porque hay personas que están sufriendo, hermanos. Me llegó ayer un mensaje, me dicen, pastor, por favor, no sé si alguien supo de que había habido un problema con un hogar de ancianos en Coronel, hogar de ancianos que en Lota, con todas las iglesias cristianas evangélicas tenemos, no hay ninguno. No hay hogar de ancianos acá. En Coronel sí. Y somos tan indolentes que ese hogar de ancianos se descuidó a tal grado que tuvieron que sancionarlo. No sé cómo es el tema. ¿Lo sancionaron y lo cerraron? Lo están ayudando. Muchas gracias, hermano Manuel. Amén, muchas gracias. Está a cargo de un pastor, ¿no? Sí. Sí, yo sé que sí. Mi hermana me ha dado 50 ancianos. Muchas gracias. Sí, yo sé que sí. Yo tengo información de cerca también. Mi hermana ha visitado ese hogar. Han ido en ayuda y me dice que hacen un trabajo titánico con muy pocos recursos, poquísimos recursos. Y hoy día se está haciendo una campaña de poder reunir ropa de cama, hermano. Ojalá de plaza y media. Ropa de cama, yo les dije, ¿sabe qué? Hoy día yo voy a compartir esto en la iglesia y yo se los comparto aquí en medio de la prédica porque creo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Así que si al final alguien me dice, pastor, a mí me sobran unas sabanitas, yo quiero regalarlas. Si están en buen estado, por supuesto, tráigalas. Amén. ¿En qué íbamos, hermano? ¿No tiene quién las vigile? Pero hacen la pega aunque no tengan un ojo puesto. No trabajan con un supervisor, pero ahí están y le están dando. Hacen la labor. Hacen la labor. No tiene quien las mande, no tienen quien las vigile. Tercer principio. No tiene quien las anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, no tiene quien la gobierne, no tiene quien la vigile ni quien la gobierne. Ya se me salió antes, ¿no ve? Tercero, no tiene quien la gobierne. ¿Y cómo hacen tanto las hormigas? Si no tienen quien las gobierne, no tienen quien las dirija, no tiene quien las vigile, no tiene quien las gobierne. No necesitan a alguien externo que las organice o a alguien que las mantenga. Sin embargo, trabajan en equipo. ¿Sabe? Los gobiernos imponen las reglas. Y nosotros los chilenos nos regimos por ellas. Nos crean leyes para que nosotros podamos organizarnos de alguna manera. Pero ¿sabe? Nosotros no necesitaríamos de las reglas, de las leyes humanas. Si solamente hiciéramos cumplir la ética que Dios pone en nuestros corazones, la ética que está escrita en su palabra. ¿Cuántos habían escuchado hablar de la palabra ética cristiana? Fíjese que la ética cristiana es superior a todos los libros de leyes que Chile tiene. Es superior. Es superior.
Pero nosotros los cristianos preferimos las leyes terrenales antes de vivir con ética. Lamentablemente la iglesia lo hace. Guiarse por normas establecidas en vez de vivir por ética. La iglesia debe vivir en base a una ética, no por la ley. Dice la palabra del Señor que la ley de Dios, Él la iba a escribir ¿dónde? Ya no en tablas de piedra, ¿no? No escrita en piedra. ¿Dónde dijo que iba a escribir sus leyes? En sus corazones y en sus mentes. En sus corazones y en sus mentes. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida? Me había asustado, dije. Las tiene escritas en su mente y en su vida y en su corazón. Sin que nadie a usted lo esté vigilando, usted debe hacer lo correcto. Sin que nadie le esté amenazando, usted tiene que hacer lo correcto. Tiene que hacer lo correcto. No tiene que haber una ley detrás que lo condene a usted para que usted pueda hacer lo correcto. Porque hay una ley de Dios escrita en su corazón. Hay una ley de Dios escrita en su mente. Y eso se llama ética. Pero si nadie te va a ver, no importa. Pero si todos lo hacen, no importa. Por ética yo no lo puedo hacer. Por ética. Yo no lo puedo hacer por ética. Hoy día estamos enfrentados al internet, donde nadie te vigila. Nadie te vigila. Nadie te está observando. Por lo tanto, nadie te puede acusar. Nadie nos puede acusar. Pero yo quiero que usted lleve esto grabado en su mente y en su corazón, que aunque no haya nadie viéndote, nadie mirándote, nadie para acusarte, nadie para condenarte, tu ética tiene que funcionar. Hay un teólogo que escribe algo muy fuerte y en uno de sus libros escribe: Dios está muerto. La muerte de Dios. Y lo hace en un sentido para abofetear, ¿cierto?, nuestra fe, para decirnos: hey, muchos de ustedes los cristianos, muchos de ustedes los evangélicos, no hacen lo malo solamente porque hay un Dios que los puede castigar. ¿Y qué pasa si sacamos a ese Dios de ahí? Tú corres como un caballo desbocado. No está Dios. Saca a Dios de ahí. Corres como un caballo desbocado. Y él escribe un libro respecto a eso, acerca de la ética. El deseo de Dios, amados, el deseo de Dios es que tú seas sabio, es que tú seas sabia.
Dios a su único hijo para que muriera en la cruz, para perdonarte de tus pecados, de tus faltas. Pero no solo eso, sino que envió a su Espíritu Santo para que te capacitara, para que diera su gracia en tu vida y tú pudieras tener la facultad, para que tú pudieras tener el poder, para que tú pudieras tener la gracia de Dios sobre tu vida y poder caminar como un hombre o una mujer sabio, con una ética, que aunque nadie te esté observando, tú porque tú dices yo soy un hijo, una hija de Dios, no por miedo de que me vaya a pasar algo, no por miedo a las consecuencias de mis malos actos. Yo debo actuar prudentemente y en forma correcta porque soy un hijo, una hija de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Hay una tremenda diferencia. Dios quiere que tú seas como una hormiga. El deseo de Dios es que nosotros aprendamos a ser como la hormiga. La hormiga no tiene quien la vigile, no tiene quien la mande, no tiene quien la gobierne, pero hace la pega igual. Yo me pregunto si yo no tuviera quien me vigilara. Si yo no tuviera quien me gobernara. Tú tienes que gobernarte. Tú tienes que ser tu primer vigilante. Tú tienes que ser tu primer gobierno, tu primer vigilante, tu primer supervisor. Tú ser supervisor de ti mismo. Amén. Qué sabio es el Señor. El Señor quiere que tú apuntes hacia allá. Tú tienes que avanzar en esto, hermano. Tenemos que avanzar en ser sabios. Tenemos que ser hombres y mujeres sabios. Porque se acercan días donde todo el mundo actuará en forma de necia. Todo el mundo, a todo tu alrededor te vas a encontrar con gente necia. Pero el Señor te está llamando a ti a ser sabio en medio de un mundo necio. Amén. El querer ser sabio te va a costar. Te va a costar. Te van a querer obligar a ser necio. Pero solamente el poder que Dios está, solamente lo que está escrito en tu corazón es lo que va a funcionar en algún momento. Solamente la ética que Dios escribe en tu corazón es lo que a ti te va a gobernar y te va a dominar. Esa va a ser la brújula de tu vida. No vas a tener que buscar la respuesta y la solución en otra persona porque Dios quiere escribir esa ética en tu corazón y en tu mente. Amén. Dios lo quiere hacer. Dios necesita hijos e hijas prudentes, sabios. En cuanto a la prudencia y a la sabiduría, el Señor escribe la parábola y dice que habían 10 vírgenes, habían 5 sabias y 5 necias. Dice que las 5 sabias juntaron aceite, buscaron aceite, escribieron en su corazón
guardaron la ética que había en su corazón, guardaron la palabra que Dios le había dado. La palabra de Dios tiene que estar escrita no solamente en tu mente, sino que también en tu corazón. Tú tienes que decir: yo doy mi vida por esa verdad. Eso es lo que hicieron las mujeres prudentes. Dice que en algún momento todas cabecearon y durmieron. Y cuando llegó el esposo, solamente entraron a las bodas aquellas que habían tomado aceite, las que se habían apercibido, ¿cierto? Las que se habían aperado, dijo el guaso. ¿De cuál somos nosotros, hermano? Si nos hacen un análisis, si el Señor nos escanea, si el Señor nos escanea, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué estamos priorizando en la vida? ¿Estamos invirtiendo toda nuestra fuerza y nuestras energías en lo que perdura para siempre o en aquellas cosas que perecen? Eso tiene que marcar una diferencia. ¿Para qué estás trabajando tú? ¿Dónde estás invirtiendo toda tu fuerza? ¿Dónde está el tesoro de tu corazón? ¿Qué es lo que estás priorizando en la vida? ¿Estás priorizando en lo material o estás priorizando en las relaciones con tu familia? ¿Estás priorizando en valorizar a las personas? ¿En entregar valores, en entregar principios? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo y tu esfuerzo? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿O estás almacenando, acumulando como lo hace ese hombre necio? Dice: yo voy a construir graneros mucho más grandes para almacenar y almacenar lo más, porque no hay dónde más guardar de tanto material que tengo. Y el Señor le dice: necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Qué está queriendo decir el Señor con eso? No sacamos nada con almacenar y almacenar lo material. Debemos invertir en las personas. Debemos invertir en lo que, en el más allá, cuando el Señor venga. Esos sí van a ser tesoros preciosos, valiosísimos. Amén. Quiero terminar solamente con la historia de la lista de Schindler, cuando un hombre alemán logra salvar a miles de judíos. Y él lloraba en la parte final del episodio porque estos judíos, en agradecimiento, le fabrican un anillo en reconocimiento a la labor que él había hecho. Y él mira su anillo y él dice: pero por este anillo hubiéramos podido salvar a otros dos. A otros dos. ¿Por qué no logramos invertir esto en salvar a otras dos personas? Él invirtió su fortuna completamente en poder rescatar judíos del holocausto. Yo me pregunto, cuando el Señor venga, ¿qué diremos nosotros en aquel momento? A lo mejor diríamos: si yo no hubiera hecho ese viaje, si yo no hubiera gastado mi dinero en lo que no vale la pena, y si yo hubiera invertido en salvar almas para el Señor. Y vamos a ver la gente que se va a ir a la destrucción eterna. Y nosotros vamos a decir tal vez en aquel día: Señor, si yo no me hubiera solamente ensimismado, si no solamente hubiera velado por mis necesidades, ¿por qué no fui? ¿Por qué no invertí en las personas?
¿por qué me enojé con estas personas y no le hablé nunca más? Si le hubiera hablado, ellos hubieran conocido a Cristo. Póngase de pie, hermano, hermana, por favor.